usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Hola amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a Claves, este espacio donde analizamos la coyuntura política del momento, y saludo como cada semana a mis compañeros de esta semana del panel, Ana Lilia Pérez, Felipe Ávila, Rafael Barajas y su servidora, Margarita Vázquez Montaño. Y bueno, el día de hoy, pues la agenda está cargadita, ya lo hemos visto, pero hay un acontecimiento que es muy importante. El pasado domingo 31 de mayo tuvo lugar esta concentración que conmemoró pues los 2 años del triunfo de la primera presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, en donde pues buscó hablar de los resultados, los logros que ha conseguido en estos 2 años su gobierno, y también poniendo como uno de los temas centrales la relación entre México y Estados Unidos. Y bueno, de esto vamos a conversar, pero antes les pedimos a que vayamos a ver y escuchar esta cápsula que hemos preparado. El pasado domingo 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó y congregó a la ciudadanía a celebrar 2 años del triunfo electoral que la llevó a convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo del Ejecutivo Nacional. Según el gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 130,000 personas se reunieron en el Monumento a la Revolución con motivo de la rendición de cuentas de su administración. Asimismo, en la mayoría de los estados del país, también se convocó en plazas públicas para escuchar el mensaje de la mandataria. Como se señaló, el objetivo de la presidenta era presentar un resumen de los principales logros alcanzados en 20 meses de gobierno. De manera pormenorizada, dio cuenta de los avances en materia de infraestructura, comercio e inversión extranjera, derechos laborales, apoyos a la educación, derechos a la salud y proyectos estratégicos insignes de su gestión, destacando los avances y las proyecciones de cara a la continuidad de su gobierno. Esta primera parte del informe expone el trabajo desarrollado en su administración y los retos a los que se enfrenta. En la segunda parte de su discurso, la presidenta Sheinbaum destacó una defensa profunda de la soberanía nacional de cara a los últimos acontecimientos relacionados con injerencias por parte de instituciones específicas del gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, la mandataria denunció las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales que se expresan a través de campañas digitales y operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos. Este aspecto conecta con investigaciones periodísticas que han develado tramas de desestabilización en gobiernos de corte progresista como los de Colombia y México. La presidenta, además, enfatizó la actitud de una parte de la derecha mexicana que opera de manera entreguista y que promueve la intervención y la provocación al admitir a personajes políticos de otros países en México o mediante la presencia de políticos mexicanos en Estados Unidos. Sin duda, la presidenta de México mantiene una postura que ha sostenido desde el inicio de su mandato, sobre todo en la compleja relación con Estados Unidos. Además, reconoce la importancia de plantear las problemáticas de las lógicas de la desinformación y las formas en las cuales opera la derecha internacional en un contexto global que pone sobre la mesa la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la soberanía y la autodeterminación de las naciones y los pueblos. Bien, regresamos para tener esta conversación que busca, por un lado, desmenuzar este discurso que fue muy importante, que se dio en el Monumento a la Revolución, donde reunió alrededor de 130,000 personas, además de las concentraciones que hubo en la mayoría de los estados del país. Y, Rafa, ¿cuál es la lectura que podemos hacer en términos generales de este discurso, que creo que es importante, era necesario? Ya lo iremos planteando acá en la mesa, pero en general, ¿cuál es la lectura que tú haces de este discurso que quizá podríamos
como partirlo en dos grandes momentos. Sí, mira, en un primer momento tenemos el tema de los logros, sí, ¿no? Y la verdad es una parte muy interesante del discurso y muy esperanzadora. Esta parte de los logros se enmarca dentro de lo que ha sido un proyecto general de América Latina, un proyecto de gran aliento de los pueblos latinoamericanos. Tras décadas de ortodoxia neoliberal, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, se dio en América Latina un movimiento muy importante de progresistas, lo que se llamó la ola progresista. Es un movimiento de recuperación de soberanía. Y a partir de la recuperación de la soberanía, entre 1999 y el 2008, vimos que América Latina dejó de perder recursos naturales y empezó a rescatarse a sí misma, ¿no? Es lo que después de varias décadas perdidas se empezó a hablar de la década ganada de América Latina. Y México entró tarde en esta oleada, sí, pero entró con el pie derecho, ¿no? Entró con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en esta oleada progresista pues se ha recuperado muchísimo del estado de bienestar en este país, ¿no? Casi lo que hay que ver es que los resultados que han dado los gobiernos de la Cuarta Transformación son muy buenos a varios niveles. A nivel popular, ha subido el salario, salieron 3,5 millones de personas de la pobreza, la economía ha sido estable. Esa es una parte del discurso y es muy importante. Y se engarza con la segunda, la segunda parte es muy importante porque es una advertencia que hace Claudia Sheinbaum acerca de la posibilidad de la injerencia extranjera en México. Y el tema es delicado porque el contexto global cambió. Estados Unidos se convirtió en un imperio en resistencia, en un imperio, digamos, en pleno declive, y ha impulsado, ha apretado su intento de dominio sobre América Latina. Van sobre todo los gobiernos progresistas de la región. Y ya fueron sobre Venezuela, ya hubo elecciones en Honduras, acaba de haber elecciones en Colombia, donde también hubo injerencia, está habiendo injerencia de Estados Unidos. Hay una presión muy importante sobre Cuba y lo que advierte Claudia Sheinbaum es que también van sobre México. Y es una embestida que viene de la derecha radical global, que está encabezada por los Estados Unidos. Sí, y yo sí quisiera señalar dos cosas aquí sobre este proceso que me parecen importantes. Estamos ante la perspectiva de un golpe blando. Los golpes blandos se hacen normalmente por dos vías, la vía mediática y la vía judicial. Aquí en México nos blindamos de la vía judicial, en buena medida porque se hizo una reforma al Poder Judicial. Pero la andanada mediática está a todo lo que da. Y la otra cosa que sí quiero señalar, la vía judicial sigue operando. Ahora, no se hace sobre México, no se hace desde las Cortes de México, se hace desde cortes norteamericanas. Entonces, seguimos enfrentando una guerra, una posibilidad de golpe blando, con guerra mediática que se da a nivel local y a nivel global, y por una guerra judicial que viene de fuera. Y sobre eso nos advierte Claudia Sheinbaum que hay que blindarnos. Retomando esto último que comenta Rafael Felipe, de esta característica del golpe blando, particularmente en lo que tiene que ver con la vía mediática, hay una característica como historiador, tú lo conoces bien, en la propia historia de nuestro país, porque la presidenta hizo un llamado a salir a las calles. Creo que además es una característica de la izquierda, ¿no? En su propia historia, en su ADN, las calles son un elemento fundamental para legitimarse, para consolidar sus posiciones y sus luchas por la democracia, por los derechos sociales, pero particularmente por la soberanía. Es decir, ¿qué nos dice la historia? Sobre todo para no aislar el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque creo que desde otras perspectivas, desde otras miradas de la oposición particularmente, se aísla la reflexión de la presidenta Claudia Sheinbaum pensando que está hablándole a la nada o en un lugar como sin contextualización incluso histórica. ¿Qué podemos decir al respecto? No, pues que el discurso de la presidenta se engarza en una tradición abierta por la Revolución Mexicana,
la Revolución Mexicana abrió una nueva época, Magali, en donde la política salió a la calle. Antes de la Revolución Mexicana, la política estaba concentrada en las élites. Eran las que decidían las cuestiones fundamentales del país. La Revolución Mexicana es una irrupción masiva del pueblo agrario, del pueblo de las ciudades, de todas las regiones. Y una cosa muy importante es que los ejércitos revolucionarios que acaban con un régimen autoritario represivo, controlado por las empresas nacionales y extranjeras, establecen una forma distinta de hacer política, en donde la política se hace a través de las organizaciones de masas, campesinas, obreras, de maestras y maestros estudiantiles, y que toman las calles. Y desde la revolución, todas las grandes conquistas que hemos visto en estos más de 100 años ha sido a partir de la movilización. Así se consiguió la reforma agraria, las reformas laborales, la expropiación petrolera, pero todas las luchas desde 1920 en adelante, no hay una sola conquista que no haya sido producto directo de la movilización en las calles, de la lucha y de la resistencia. Los derechos de las mujeres, el derecho al voto, los estudiantes, el derecho por la democracia, por las libertades políticas, que se ganó con una cuota de sangre muy alta en 68 y en 71, después toda la organización civil con el sismo, todo lo que se ha hecho para detener, por ejemplo, la masacre contra los indígenas chiapanecos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue la movilización en las calles la que detuvo la masacre. El movimiento del CEU de 1986, que detuvo la privatización de la universidad, fue a partir de grandes movilizaciones estudiantiles. Y desde entonces hasta la fecha, esta recuperación de la soberanía, de nuestros recursos naturales, pero también esta conquista del poder por un proyecto de nación de izquierda, no se explica sin esta presencia masiva de la gente en las calles. Y es a esto a lo que está llamando la presidencia, y por eso engarza con esta tradición de lucha, de resistencia y de movilización popular que nos heredó la Revolución Mexicana. Sí, totalmente, y que la presidenta lo conoce bien porque ha formado parte de esas movilizaciones históricas del siglo XX. Hay dos modelos, no solo que se están enfrentando, Ana Lilia, no solo en México, sino lo estamos viendo ahorita en países latinoamericanos que están viviendo procesos electorales, ¿no? Pero también en la andanada injerencista de Estados Unidos frente a Venezuela, Cuba, ¿no? ¿Qué se está enfrentando? O sea, la advertencia que hace la presidencia no es algo que solo se queda en el entorno nacional, sí es muy importante, pero nos dice mucho más de eso que se está enfrentando y de estos tiempos que nos están tocando vivir a nivel político global. Y lo que nos está diciendo también es cómo cada vez es más visible esa disputa por dos modelos de gobierno. En tiempos recientes hemos tenido dos gobiernos progresistas a quienes les ha tocado enfrentar embates, no solo internos, sino a nivel internacional, y cada vez con una derecha internacional cada vez más furibunda, cada vez más enojada, cada vez más furiosa, que ahora aliada a un modelo de gobierno como el de Donald Trump, pues se ha envalentonado también, ha ido por acciones concretas como las que has descrito. Este mensaje que plantea la presidenta primero nos habla de cómo en una continuidad de un gobierno progresista se plantea esta redistribución del gasto público, recuperar el estado de bienestar que durante todo el periodo neoliberal se desdibujó por completo. Lo teníamos en la Constitución, a veces por ahí todavía lo que no se alcanzaba a modificar. Recordemos que en ese proceso del neoliberalismo, en esos 30 años del neoliberalismo, se hicieron más de 700 reformas a la Constitución. ¿Para qué? Para privatizar los bienes públicos y desdibujar el estado de bienestar. Lo que está en disputa precisamente es un modelo donde se busca ir más a fondo en hacer
efectivos los derechos sociales, como se está planteando a través del derecho a la educación, los hospitales que se están construyendo, el destinar más presupuesto a programas sociales, a impulsar empleo, también educación, y menos a un gobierno que era tan ostentoso y un gobierno tan costoso además, que era el que promovía el modelo neoliberal. La parte del mensaje donde la presidenta llama a la ciudadanía a acompañarla en este embate que está a nivel internacional, a mí me recuerda a veces a ese llamado que en su momento hizo Lázaro Cárdenas, precisamente cuando se da todo este proceso para nacionalizar el petróleo, y que eso fue posible, hace el llamado al presidente, pero fue posible por el acompañamiento de esa ciudadanía. La historia la sabemos todos, fue algo que permitió que México hiciera posible ese estado de bienestar por el cual también luchaba Lázaro Cárdenas. Ahora la presidenta lo está haciendo en un escenario donde viene un embate internacional, donde está en disputa ese modelo neoliberal a ultranza que está disputándose, entraremos a analizarlo más a fondo, pero que tiene acá a la derecha en nuestro país aliada a esa derecha internacional, y que es un riesgo pues para la ciudadanía en su conjunto, porque el riesgo es perder todo aquello en lo que se ha avanzado. Sí, totalmente. Y Felipe, volviendo a la relación que tiene México con Estados Unidos, primero es una relación histórica muy compleja, ¿no? Al final somos países vecinos, y en la propia historia de Estados Unidos pues está esta característica de reconocer el resto del continente americano como ese patio trasero, pero también esa zona de influencia en estos momentos frente pues a esta gran potencia económica que está en la que se está configurando China, ¿no? A nivel global. Es decir, ¿cómo podemos, digamos, vislumbrar la relación entre México y Estados Unidos, pensando en que la presidenta ha sido prudente, ha sido inteligente en esa relación, en ese vínculo, en donde en medio también están negociaciones vinculadas al Tratado de Libre Comercio? Es decir, la relación ahí está. Sí, es una relación muy compleja, como lo dices, Magali. En muchos momentos ha sido traumática. Hemos sido objeto de una guerra de conquista injusta que nos arrebató más de la mitad de nuestro territorio. En la Revolución Mexicana tuvimos 2 invasiones armadas por parte del ejército y de la armada estadounidense. Con la expropiación petrolera también hubo la amenaza de intervención militar. Se detuvo porque estaba el mundo en una etapa de preguerra, y eso contuvo a los sectores más furibundos aliados con las empresas petroleras estadounidenses. Pero durante toda la etapa de la Guerra Fría, la relación de México con Estados Unidos ha sido particularmente difícil, porque impusieron una política de persecución contra todo movimiento progresista. Hubo un combate frontal contra toda la izquierda, contra todos los partidos comunistas, contra todas las organizaciones populares independientes. Hubo masacres enteras en América Latina, pero también en México. Y qué casualidad que después, cuando se desclasifican documentos del Departamento de Estado de la Unión Americana, resulta que Luis Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz Ordaz eran agentes de la CIA. Y esto nos enteramos 60 años después. Y cuando, como la presidenta lo ha referido en días recientes, en algunas de las memorias de expresidentes de México, han escrito muchos años después cosas que no sabíamos, y que nos hablan de estas presiones que ellos aceptaron, a las que les hicieron concesiones y que nunca el pueblo de México se enteró. La gran diferencia desde el gobierno anterior y también en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella hace un ejercicio de información, de rendición de cuentas cotidiana, de transparencia. Todos los días estamos enterados de lo que está ocurriendo, y todos los días ella nos ha dicho: voy a hablar con el presidente Trump, o hablé con el presidente Trump, platicamos de esto, me pidió esto, pero yo le dije que no. Y eso creo que es algo completamente inédito, muy valioso,
Y ahora, con este llamado que nos está haciendo, es no solamente para informarnos, sino también para que estemos preparados y para que nos unamos a nuestro gobierno para hacer un frente común, para mostrarle a la presidenta que no está sola, que el pueblo de México la respalda y que los gringos, si quieren hacer más injerencismo o una intervención, no la van a tener fácil. Ana Lilia, Felipe hablaba de la mañanera. Y también en un inicio Rafa hablaba de esta vía mediática que es uno de los elementos para explicar lo que puede ser un golpe blando. La lectura que ya hemos hecho en este espacio de la mañanera como ese espacio alterno súper importante para de alguna manera presentar la información de manera directa de las actividades, ¿no? De los proyectos, las proyecciones del propio gobierno, de la propia relación con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo tú encuentras esa relación, por un lado, con la prensa, ¿no? Que es hegemónica, ¿no? Que mantiene un discurso adverso, incluso en condiciones en las que estamos ahorita, en donde necesitamos defender la soberanía, porque la mañanera es ese espacio nodal para la defensa incluso de la soberanía? Mira, parecería a estas alturas que siempre hubo conferencias por parte del gobierno, del gabinete, y no fue así. Quienes hemos estado en el periodismo desde hace décadas pudimos pues ser testigos de cómo era lo que ocurría en Los Pinos en su momento. Era a puertas cerradas y a veces organizaban ahí besamanos con ciertos periodistas encumbrados mediante publicidad gubernamental, que eran además los que hacían eco de una agenda que la presidencia quería imponer. Los ejercicios de rendición de cuentas son algo muy reciente, son algo inédito, como ha planteado Felipe. Comienza el presidente López Obrador a hacer estos ejercicios de conferencias mañaneras y de informes en plazas públicas, lo cual es algo vital. Tan solo este informe que la presidenta presenta el día domingo en una plaza pública ante una ciudadanía de manera abierta, a 2 años de su triunfo en las urnas, es un ejercicio que no se realizaba antes, porque le está informando a la ciudadanía, es decir, no es aquel informe que por ley tiene que presentar el jefe del Ejecutivo cada año y que se lleva ante el Congreso y que ahí se revisa. Es algo que se lleva a plazas públicas porque hace patente cómo si los avances que se tienen en un gobierno benefician a toda la población, pero cómo también aquellas adversidades que ahora está enfrentando quien está encabezando la presidencia con este enfoque de derechos sociales por delante, también está enfrentando embates que no son solo para ella, es para todo el pueblo y que debe haber este involucramiento por parte de la ciudadanía, esta participación ciudadana, hacerla cada vez más efectiva. Yo planteo entre más transparencia y más información, pues siempre tendremos decisiones más informadas y esperemos que estos proyectos, este modelo de informar de los funcionarios públicos sea cada vez más constante, es lo que se necesita, como también medios responsables. Sí, totalmente. Bueno, estamos sobre el cierre, Rafa, viene un tema también muy importante, pero volvamos a esta vía mediática de la cual tú hablabas y que está en operación no solo en México, sino en diferentes espacios latinoamericanos. ¿Qué podemos decir en relación a este llamado que hace la presidenta? Pues mira, la guerra mediática está a todo lo que da. Es muy impresionante el aparato mediático que está echado en contra de los gobiernos progresistas de América Latina y de México en particular. Si nosotros revisamos qué es lo que se ha hecho en fechas recientes, vamos a ver que estamos ante una campaña mediática muy bien articulada. Es más, está tan bien articulada que sigue paso por paso los puntos que planteó el memorándum de Marco Rubio y que se publicó en The Guardian. Se está haciendo a través de la plataforma de X, está todo, y hay obviamente operaciones psicológicas en este proceso. Quiero poner en claro que no se trata de ninguna manera de tolerar la corrupción. Quien haya incurrido en actos de corrupción se tiene que ir a la cárcel, y si es alguien de la Cuarta Transformación, con más razón, porque es un traidor además a un movimiento que prometió erradicar la corrupción. Pero lo que estamos viendo es otra cosa. Lo que estamos viendo es, en primer lugar, que todo esto se está haciendo a través de cortes internacionales.
¿no? Segundo, el caso que presentó el embajador no lo presenta por los canales adecuados, sino que lo manda directamente a medios. Perdón, nunca se había dado una acusación de este calibre, ¿no?, contra un alto funcionario en servicio. Se hace sin ningún cuidado y sobre todo se hace a través de medios. Esto viola los canales legales, viola todos los protocolos que existía y encaja perfectamente dentro de las lógicas de lo que es una guerra mediática. Quiero decir además que el embajador es un boina verde, experto en operaciones psicológicas, que estuvo trabajando en la CIA y que además hay que señalar que todo lo que se ha hecho después forma parte de estas andanadas mediáticas. El episodio de las camisetas, la defensa de Maru Campos, que es al final de cuentas la defensa de la intromisión de la CIA, las acusaciones sin fundamentos contra otros altos funcionarios. Es decir, lo que queda claro es que tras el discurso de Claudia, esto no va a menguar. La agresión se está redoblando y esto es algo que hay que señalar. Vamos a hacer una brevísima pausa para escuchar nuestra editorial cantada y regresamos a Claves. Desde todas las plazas del Estado de México, Maestra. En el mero monumento de la gran revolución hizo Sheinbaum el recuento de que avanza la nación. Denunció la presidenta las campañas de indecencia de la derecha violenta que hoy exige la injerencia. La derecha reaccionaria, la que trajo emperador, la fifi raza nefaria, hoy ya tiene embajador. Esa raza entreguista anda en malas compañías. Maru se pasó de lista, ya metieron a la CIA. La extrema derecha gringa y sus socios mexicanos están jeringa y jeringa y se portan muy marranos. Echaron a andar la guerra, es la guerra cognitiva, y para entregar mi tierra sueltan mierda con saliva. La ofensiva está en los medios, la ofensiva está en las redes, no da pausas ni intermedios y salpica las paredes. La señora presidenta llamó al pueblo mexicano pa' que en las calles se sienta lo que puede el pueblo llano. Nos vamos a defender, viva Hidalgo y Zapata, aquí no van a poder, México no es su piñata. Regresamos, amigas y amigos, a esta segunda parte de su programa Claves, en donde vamos a hablar de un tema muy importante para América Latina, acerca de las elecciones recientes del domingo pasado en Colombia. Pero antes, para tener un contexto de este tema, les invitamos para que vean esta cápsula. El domingo 31 de mayo tuvo lugar el proceso electoral de Colombia por la presidencia, en donde se disputaron dos proyectos de país, el de la ultraderecha y el del pacto histórico que busca profundizar la continuidad de la administración izquierdista de Gustavo Petro. Aunque las encuestas apuntalaban al candidato de la izquierda en las preferencias, el conteo de las elecciones del domingo dio un resultado que posicionó al ultraderechista Abelardo de la Espriella con el 43.7% de los votos, seguido por Iván Cepeda con el 40.9%. Resultados que obligan a estos dos candidatos a ir a una segunda vuelta electoral que tendrá lugar el próximo 21 de junio. La misma noche de la elección se generaron los primeros pronunciamientos. El presidente Petro cuestionó inicialmente los resultados preliminares, una postura que el propio Iván Cepeda matizó el lunes al convocar formalmente a la campaña para la segunda vuelta.
Abelardo de la Espriella se presenta a sí mismo como un outsider de la política colombiana, como una figura que busca replicar la política moral y económica de figuras de la derecha internacional, Nayib Bukele, Javier Milei y evidentemente Donald Trump. Por su parte, Iván Cepeda cuenta con una trayectoria arraigada en la izquierda del país, hijo de un líder político asesinado por paramilitares a principios de 1990, lo que lo llevó al exilio. Su labor como congresista desde 2010 se ha centrado en la memoria histórica y la justicia para las víctimas del conflicto armado. Así, la jornada del 21 de junio en Colombia funciona como un indicador de las dinámicas de disputa por el poder en la región. Por ejemplo, Perú tendrá una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, en donde se enfrentan la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Elecciones que resultan un espejo que refleja las complejidades y los retos de los procesos electorales que enfrentarán algunos países de América Latina, en donde la sombra de la desinformación se ha vuelto una moneda corriente, como lo han develado investigaciones al respecto. Continuamos, amigas y amigos. Pues este domingo, como les decíamos, tuvieron lugar en Colombia las elecciones presidenciales. Hubo dos candidatos muy fuertes, uno representando el proyecto progresista de izquierda del actual presidente Petro, representado por Iván Cepeda, y un candidato de la derecha apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Fue una elección muy reñida. Hacia el anochecer de este domingo tuvimos los resultados definitivos, en donde el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, obtuvo el 43.7% de la votación y el candidato Iván Cepeda obtuvo el 40.9%. Ninguno de los dos obtuvo la mayoría relativa, por lo cual es necesario una segunda vuelta, esta sí definitiva, que tendrá lugar el próximo 21 de junio. Y como estábamos platicando hace rato, Ana Lilia, Rafael nos comentaba de esta ola de gobiernos progresistas que llegó al poder en buena parte de América Latina al comenzar el presente siglo, en la primera década, que se logró mantener unos años. Y sin embargo, en los años recientes estamos presenciando lo que también en la prensa internacional se califica ya como el regreso de los gobiernos de derecha, como una nueva oleada, pero esta encabezada por proyectos abiertamente derechistas o de ultraderecha. Y esto también tiene relación con lo que comentábamos hace un momento, que se relaciona con la estrategia de Estados Unidos para poner a gobiernos afines, para apoyar a gobiernos que puedan tener una alianza muy estrecha con ellos, y que se establece esto con toda claridad en la reunión a la que convocó Trump a varios presidentes latinoamericanos, conocida como el Escudo de las Américas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Absolutamente es así. Cuando nosotros hablamos aquí de intromisión, cuando hablamos de injerencismo, de eso estamos hablando, de un Donald Trump que ha planteado yo pongo a tal o cual presidente, y no es algo ni siquiera que lo haga de manera oculta, abiertamente. Fue lo que planteó precisamente en el Escudo de las Américas, en esta reunión que tuvo lugar en Florida hace unos meses, de la cual les hablamos a nuestra audiencia y explicamos cómo en esa reunión él iba planteando cuál era su proyecto para todo el continente. Y el proyecto para él es este América, el América Grande de nuevo que plantea. ¿Recuerdan ustedes cómo incluso parte de su gabinete planteaban ahí un mapa donde se veía todo el continente con la bandera de Estados Unidos? Pues con acciones concretas como la intromisión de Donald Trump en elecciones como la de Honduras, cuando saca a un narcotraficante expresidente para que apoye a quien llega al poder, un ultraderechista también. Con acciones como las que está planteando ahora en Colombia, donde ahí está interfiriendo para que quede en el gobierno un personaje al cual se plantea ya incluso como una mezcla entre Donald Trump y Nayib Bukele. ¿Qué ha prometido este ultraderechista abogado, además polémico abogado de narcotraficantes, Abelardo de la Espriella? Él ha planteado hacer estos penales similares a los de Bukele en El Salvador.
una cultura del armamentismo, de nuevo, esa mano dura. Hay por ahí incluso imágenes donde ponen fotos de estos dos candidatos, uno pues con sus libros de fondo en una oficina, el senador Cepeda, y el otro que lo que asoman ahí son armas largas. Ese es el mensaje que da un personaje como él, donde está echando hacia adelante este proyecto de un Colombia tan armado que además lo tuvieron ya. Lo tuvieron en otros momentos con Álvaro Uribe y que fue un periodo de los más sangrientos para Colombia y que con el caso Colombia, bajo el gobierno de alguien como Uribe, que sería algo similar con este personaje o peor aún, pues quedó demostrado el fracaso de eso que llaman la supuesta guerra contra las drogas administrada por Estados Unidos. Aquí hay un componente más. Recordemos que el gobierno estadounidense en tiempos de Donald Trump ha impulsado como nunca antes la industria armamentista de manera más acelerada. El proyecto de negocio también del gobierno estadounidense es que todos los países de la región adquieran esas armas estadounidenses. Entonces, por ahí siempre va el componente político, el componente de la ultraderecha y sobre todo el componente del negocio que pretende hacer Estados Unidos vendiendo esta falsa estrategia de que a mano dura pues va a cambiar la situación en la región, lo cual es falso. Sí, sin duda. Magali, platícanos un poco acerca del perfil de estos dos candidatos que se enfrentaron y que son como dos polos opuestos. Uno que representa un gobierno de izquierda progresista en favor de los sectores populares y otro que representa a las élites, los grandes negocios, pero también todo lo que tiene que ver con las cosas ilegales. Háblanos un poquito de eso. Sí, y me parece importante hablar de los perfiles de estas dos figuras porque también nos habla de esta historia reciente de Colombia de la cual ya hablaba Ana Lilia. Es decir, tenemos a Iván Cepeda, un hombre que nace en el 62, hijo de Manuel Cepeda, un líder de la izquierda colombiana que además es asesinado en este contexto de conflicto, de paramilitarismo en 1994. Va a vivir el exilio, es un hombre que estudió de inicio filosofía, eso habla mucho de... Cuando nosotros vemos los videos de Iván Cepeda, como que entiendes por qué habla como habla, ¿no? Porque tiene una formación como filósofo, la hizo en la Universidad de Sofía, en Bulgaria, esta carrera, pero además tiene una maestría en Derecho Internacional Humanitario. Esto lo hace también en el exilio, en Francia, en la Universidad de Lyon. ¿Por qué es importante reconocer esta parte de Cepeda? Porque hay una trayectoria política vinculada con la defensa de los derechos humanos. Es decir, le asesinan al padre y lo que él hace es pedir justicia por las víctimas, ¿no?, de la violencia de Estado, y es así como inicia su carrera legislativa. Su interés siempre estuvo vinculado y ha estado vinculado con el tema de los derechos humanos, incluso es considerado uno de los principales ideólogos y defensores de las políticas de paz en Colombia, y a partir de esta experiencia que es muy importante en la vida política colombiana, en donde en medio ha estado Cepeda, se han construido desde la desinformación una cantidad de imágenes sobre Cepeda que obviamente lo hacen desde estas estrategias mediáticas de las cuales ya hablábamos. Por ejemplo, hay una idea errónea que se tiene de que Iván Cepeda es guerrillero, porque tiene imágenes en los procesos de negociación, ¿no?, con los ejércitos, y que de alguna manera muestra el cariz de lo que está ocurriendo en Colombia. Ya Ana Lilia hablaba de Abelardo de la Espiriella, es un abogado, empresario que dice que se hizo a sí mismo, que es un outsider de la política, tampoco es cierto, y en realidad es el espejo, ya lo decía también Ana Lilia, de Bukele, Milei y Trump. Con eso quiero decir, es la receta de la ultraderecha. Es muy importante que identifiquemos cómo se están construyendo estas candidaturas desde la ultraderecha, desde estas lógicas, desde estas figuras que son disruptivas, ¿no?, que son outsiders, que no están vinculados a ningún movimiento político, pero resulta que sí, con el respaldo completo de Estados Unidos a nivel mediático, a nivel político e incluso económico. Y bueno, hay que decir que sí, ha sido un abogado de narcos, de paramilitares, y que de alguna manera nos habla de nuevo de estos dos modelos políticos y de nación que se están enfrentando en Colombia y que de alguna manera
son un espejo de lo que probablemente vaya a ocurrir en América Latina, en los países en donde en este año hay elecciones. Por eso tenemos que estar tan atentos. Por eso el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo obedece a lo que está ocurriendo en México, claro, somos el vecino de Estados Unidos, nos tiene que preocupar, pero es algo continental. Y de alguna manera la lectura que podemos hacer de estas elecciones, particularmente la de Colombia, es poder develar, ¿no?, con mayor claridad todas estas estrategias de la ultraderecha que en realidad se están posicionando en todo el globo. Sin duda, Magali. Rafael, en Colombia en estas elecciones un tema central fue el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, la inseguridad. Todos hemos visto, escuchado historias de lo que ha significado el narcotráfico para Colombia. Es como el país que ejemplifica este fenómeno que por desgracia se ha ido extendiendo a cada vez más lugares en los últimos años. Y se manejó un discurso de miedo que parece que resultó eficaz para convencer a una parte del electorado, diciendo que el gobierno de Petro no había sido capaz de controlar la inseguridad, no había podido controlar a los cárteles de la droga, y por eso se ofrece la alternativa de un hombre fuerte, de un hombre que sí puede, y de un hombre que utiliza los ejemplos como el de Bukele, que son deleznables por lo demás, pero que son efectivos para un cierto sector de la población, porque es un discurso de miedo, sí, el que inculcan y que prende en algunos sectores. ¿Qué nos puedes decir de esta manera pues, tan unilateral, tan facciosa de utilizar el terror, el miedo ante la droga? Pues ese es un operativo mediático clásico, infundir el miedo para generar una reacción en el público y una reacción muy predecible. Pero fíjate, hay una cosa que es interesante en todo este proceso. Si nosotros revisamos lo que está haciendo Estados Unidos, vamos a ver que en su discurso constantemente dice combatir al narco. Y en México, de hecho, su mensaje es vamos a combatir al narcotráfico, AMLO narcopresidente, Claudia narcocandidata, están ligados al narco altos funcionarios de la Cuarta Transformación, etc. Pero eso es un discurso. Si nosotros revisamos quiénes han sido los aliados históricos de Washington en la región, vamos a ver que los aliados históricos de Washington son precisamente los grandes narcos de la región, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los grandes aliados de Washington en Colombia? ¿Quiénes han sido? Álvaro Uribe, Santos, son personajes que están ligados al narcotráfico a muchos niveles. ¿Quién es su actual candidato? Pues es un abogado de narcos y de paramilitares. ¿De qué estás hablando? ¿Quiénes son sus otros aliados en la región? Noboa, cuya familia se ha comprobado pues tiene cargamentos que están ligados al narco. Y mira, para que lo podamos traducir aquí a México, hace poquito nos presentaron en una asamblea panista como a las grandes figuras éticas del movimiento a Felipe Calderón y a Vicente Fox. Y Felipe Calderón se echó un discurso fantástico hablando de lo importante que había sido su aporte en la democratización del país. El señor que llegó mediante un fraude electoral, ¿cómo se atreve a decir eso? Además, Vicente Fox también hablando del combate al narcotráfico, cuando está más que documentado que al poco tiempo de que él estuviera en el gobierno, sí, con el apoyo del gobierno, salió precisamente de un penal de alta seguridad el Chapo Guzmán y ahí empezó a consolidarse el cártel de Sinaloa. Y luego me pareció fantástico Felipe Calderón hablando de cómo él sí combatió duramente al narco y hace caso omiso, ¿sí?, de que su secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos por narco. Y vimos los testimonios de los narcotraficantes diciendo, no, y sí le dábamos las maletas de dinero y todo eso. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una cosa increíble. No importa en realidad si están metidos en el narco o no. Lo que importa es el peso del aparato del aparato mediático que tiene la capacidad de blanquear narcos y de ensuciar a gente que no está metida en el tema. Entonces, es increíble el cinismo con el que se están manejando. Entonces, yo sí creo que tenemos que revisar nosotros
cómo en realidad estamos ante un enorme operativo mediático. Todo lo que tú comentaste, todo lo que me comentaste, de que efectivamente siguen una receta, es cierto, están siguiendo una receta y es una receta que les funciona. Lo que decía Magali, están utilizando una receta, la ultraderecha tiene una receta para construir perfiles en la región. Existe, la podemos revisar. Entonces, todo eso, por supuesto que lo tenemos que revisar y lo tenemos, y son notas que tenemos que tomar para lo que viene aquí en México. Claro. Pues tenemos que seguir muy de cerca lo que ocurre en Colombia, en esta segunda vuelta, cuál es el resultado final. Pero también, como tú lo decías hace un rato, Magali, el problema es que esto que está pasando en Colombia es lo mismo que ya había pasado en los otros países sudamericanos en donde hubo elecciones en los meses recientes, pero también marca un escenario para el futuro. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, con relación a la próxima elección que tendrá lugar en Perú? Sí, que es ya el 7 de junio. Es inminente ya este proceso electoral. Primero hay que decir que Perú ha pasado por un proceso de fragmentación política muy complejo. Solo hay que decir que de 2016 a la fecha van 8 presidentes en turno, en donde hay muchas problemáticas en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, el Legislativo, y eso de alguna manera ha debilitado el ambiente político en la nación. Pero bueno, tienen elecciones el 7 de junio y bueno, hay un impresentable, no puedo decirlo de otra forma, me parece que la historia de Keiko Fujimori, su trayectoria es, híjole, pues no encuentro el calificativo más adecuado para señalarlo, frente a un candidato, Roberto Sánchez, que viene de estas coaliciones, ¿no?, de izquierda que no han logrado cuajar en Perú, producto de este contexto histórico reciente, ¿no?, de la política peruana, pero digamos, solo para que veamos, hubo 36 candidatos presidenciales registrados para esta elección. De eso habla de la polarización y de la falta de negociación y de unidad que puede haber al interior de la política peruana. Pero, bueno, hay que decir que Keiko es hija de Alberto Fujimori, este dictador, violador de derechos humanos. Algo que nos atraviesa mucho a las mujeres son estas esterilizaciones forzadas que hizo a mujeres indígenas durante su mandato. Y además se hizo un autogolpe en 1990. O sea, es toda una cuestión ahí muy interesante. Keiko ya no se distancia de su padre. O sea, eso es muy importante. En la campaña ha sido muy constante diciendo que quiere retomar el orden que tenía Perú en la administración de su padre y además defiende la constitución que se creó durante el gobierno o la dictadura de Fujimori. Roberto Sánchez habla de lo que hablan los sectores de izquierda, de una captura el Estado por parte de las élites políticas peruanas. Hay que decir que en las encuestas, ya no hay encuestas en Perú, la ley marca que a partir de ya no podemos ver más encuestas, pero las últimas, Fujimori estaba con el 39.58%, Sánchez con el 33.08%. Es muy interesante que hay un movimiento histórico antifujimorista en Perú y eso de alguna manera marca este porcentaje que tiene Sánchez, pero hay, esto lo dejo sobre la mesa, 13% de indecisos y 14% que creen que van a anular el voto. Entonces, pues ahí la situación es adversa. A mí me gustaría cerrar mi participación diciendo que tenemos la receta muy clara, la podemos ver, cómo se están dando estas campañas mediáticas. Tenemos que reconocer cuáles son las condiciones de posibilidad para las izquierdas latinoamericanas, cuáles son las lecciones que estamos aprendiendo de estos procesos previos electorales para los que vienen. Y además creo que la clave de la izquierda tiene que ser la ética, la responsabilidad con la verdad. Creo que esa es la única vía. Iván Cepeda lo tiene muy claro, siempre lo dice en sus discursos, ¿no? Pues estamos muy cerca del final de este programa, Ana Lilia. De manera breve, me gustaría que nos comentaras cómo ves que esto que está pasando en las elecciones en los países latinoamericanos y últimamente en Colombia es una muestra de esto que mencionábamos, de la lucha entre dos proyectos de nación, entre dos modelos completamente distintos, que es realmente lo que está en juego en el fondo.
Y mira, hablaba Magali de Perú y como pasó en Chile también y en otros países de la región, un proyecto neoliberal impuesto por dictaduras. Esos cambios a la Constitución a que hace referencia Magali ocurrió también en Chile, donde se hacen modificaciones a la Constitución como en nuestro país para las privatizaciones. Toda esa oleada neoliberal que comienza con las directrices estadounidenses, directrices también de Margaret Thatcher, se aterrizan en toda nuestra región con gobiernos de dictadura. En el caso de Perú, pues es lamentable que ahora sea Keiko Fujimori precisamente la que lleva esta delantera. Perú, un país que ha pasado por mucho. Más de 30 candidatos que además repetidamente en los procesos electorales son esta numeralia también de fragmentación política. Pero además Perú, un país que se colocó como clave a nivel mundial sobre casos de corrupción. El caso Odebrecht fue uno de esos casos que involucró presidentes de la República en esa corrupción global. Rafa, una última reflexión. Sí, mira, lo que tenemos que entender es que el mundo avanza por oleadas, como un péndulo. El proyecto de estados de bienestar permitió que avanzaran los derechos de las mayorías desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1980. El neoliberalismo hizo que retrocedieran esos derechos desde la década de 1980 hasta finales del siglo XX. La oleada progresista hizo que avanzaran esos derechos y ahorita lo que estamos viendo es precisamente una oleada para acabar con esa nueva oleada de derechos. Y hay una cosa que quiero señalar y que es importante. En este avance implica que no van a ceder lo que han ganado. En Estados Unidos podrán retirar a Trump de la presidencia de la República, pero no van a soltar el petróleo venezolano. Así es. Pues hemos llegado al final de este programa. No nos resta más que agradecer su atención. Queremos también agradecer a quienes nos acompañan en esta señal que se transmite por TV Más de Veracruz y por Capital 21 y les invitamos a que sigan pendientes de la próxima emisión de Claves en Televisión Mexiquense. Hasta la próxima. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien opiniones que tienen las claves.